Buenas tardes a todas y a todas. La comunicación que presentamos, titulada La crítica ética de Chantal Maillard a la filosofía occidental, Matar a Platón como poema extenso de conciencia feminista, se integra dentro de la línea temática 1 del programa, es decir, filosofía y feminismo. Como es natural, queremos consignar aquí nuestro agradecimiento a la organización del Congreso, a la Asociación Pandora y a la Universidad del Valle por este encuentro académico tan fértil y necesario. En primer lugar, queremos referir que el poema extenso, como modalidad o su género poético, nos resulta una forma literaria idónea para establecer una rigurosa denuncia sobre diversos aspectos sociales, debido en esencia a su capacidad de desarrollar, explorar y profundizar en temas complejos y a menudo susceptibles o sensibles al lector. Es en este cauce de larga tirada donde cristaliza una voz plural, un coro de distintas voces o miradas que van representando una perspectiva amplia sobre un conflicto o una situación difícil. Y en este contexto se trata del desarraigo occidental frente al otro, de la falta de empatía ante una dinámica social de dolor, sufrimiento o heridas abiertas. Matar a Platón, con lo expuesto, constituye un poema extenso fragmentario dividido en 28 cantos. En estas 28 piezas o cantos se despliega un acontecimiento de la realidad, siempre ligado al sufrimiento experimentado por alguien ante la mirada perpleja e inmóvil de quienes son testigos de dicho dolor, que se muestran impasibles y ajenos al reclamo que tal situación de angustia parece exigir. Esto permite conceptualizar lo siguiente, que el poema extenso se convierte en un acto de protesta colectiva. Como causa-efecto de sus objetivaciones, cada fragmento es entonces una estampa donde se quiere fijar la realidad a la crítica que motiva la obra en su conjunto. Concibe Maillard el poema de la siguiente manera, y cito: aprehensión de lo que hay en un modo infringiendo los límites. La poesía, poiesis, es por tanto el conjunto de modos y maneras, amaneramientos, de la aprehensión. La preocupación poética es la de cómo mostrar el qué que le pertenece al poema. Fin de cita. Ya Maillard nos da la clave de su poética, que es capturar la realidad para insertar en el poema un correlato lógico de su dinamismo. Desde la teoría de la literatura, autores como Roland Barthes, en la obra de 1973, El placer del texto, ya propone la concepción de texto literario en movimiento, como un proceso dinámico en constante interacción con la realidad. Por tanto, la representación estética de esa realidad se implanta en el texto que actúa, que se mueve, que crea, que se recrea, que transforma, etc. La percepción de todo la realidad, toda la circunstancia envolvente. Esta idea es de suma importancia para el propósito estético de Chantal Maillard en su poema extenso Matar a Platón, pues solo con la incursión de lo real en la ficción del texto se aspira a generar conmoción, a que el lector sienta la causa estética como causa ética. Ya desde el propio título, Maillard dirige su crítica a la filosofía de Occidente, que se concreta en la intocable figura de Platón, y lo que se critica ante un panorama cotidiano de sufrimiento es la falacia idealista de situar la esencia del ser, lo que somos, en un estadio superior que incluso está por venir. Es decir, que Platón establece una división ontológica entre el mundo sensible y el mundo inteligible. El primero considerado como copia imperfecta del segundo, que es eterno, inmutable, perfecto. Sin embargo, esta división puede ser vista, y de hecho lo es, a ojos de Maillard, como escisión artificial de la realidad, y no refleja, en modo alguno, la complejidad y continuidad de la existencia. A esto apunta Chantal Maillard, asumiendo parámetros teóricos de otras pensadoras como María Zambrano, que recoge herencias de la tradición del pensamiento existencialista y critica la separación platónica como un modo de fragmentar la experiencia humana. Zambrano es sin duda importante en el ideario de Maillard para quien la vida humana es totalidad y nunca escisión. Por tanto, Matar a Platón, como título, ya encierra el argumentario ontológico de la poética que Maillard despliega en su obra, puesto que la realidad no se puede segmentar en dos esferas excluyentes, una sensorial e imperfecta y otra ideal y perfecta, en tanto que las experiencias humanas y el conocimiento emergen de una interacción fluida entre lo material y lo inmaterial. La carga feminista de Maillard se concreta también en otra pensadora, hablo de Sarah Kaufman. Esta última pensadora
relevante por sus aportes a la filosofía feminista y al enfoque de la deconstrucción. Se caracteriza por un enfoque de desafío a estructuras de poder e impregnan su filosofía la exploración de las tensiones entre el sujeto, el lenguaje, el deseo, la historia, en la herencia heteropatriarcal de las estructuras, como digo, de poder instauradas en Occidente. En esa dialéctica entre sujeto, deseo e historia, Maillard propone un ámbito de exploración para la función social de la ética, es decir, concebir la ética, como herramienta poética de amplitud de conciencia. Solo desde la ética es posible contemplar el bien común y no solo los intereses individuales. Esto implica tener presente los derechos y la dignidad de los demás, así como las desigualdades estructurales que afectan a grupos sociales vulnerables. Resulta pertinente traer a colación lo que narra Maillard acerca de su experiencia como alumna en clases de éticas, impartidas por Juan Miguel Palacios. Y parafraseo la idea. Decía el profesor que el que lee filosofía hace como el pájaro cuando bebe. Toma un buche de agua, levanta la cabeza, traga y así sucesivamente. Así también, dice Maillard, el lector de un ensayo lee un párrafo, levanta la cabeza, entrecierra los ojos un momento y luego vuelve al libro. Lo curioso es que esta vez no estaba leyendo un ensayo, cuando ocurre este proceso que narra Maillard, sino unos pequeños poemas aforísticos. Así que me pregunté si, siguiendo el mismo gesto, no habría de ser lo mismo también lo que acontece en la lectura de un ensayo y en la de un poema. ¿Acaso no tendría lugar en ambos casos un mismo acto de comprensión? Esta potencia de la subjetividad, a nuestro juicio, implica la referida apertura de conciencia desde el propio poema como raíz, ya que, se ha referido, dada su modalidad extensa, el flujo de conciencia en ligazón con los periodos poemáticos que se suceden fragmentariamente en Matar a Platón, logran, en suma, expandir y transformar la percepción del lector sobre la realidad. Se da una experimentación o una apertura hacia realidades más variadas y que van más allá de lo material, como el sentido de la vida, el propósito humano o la interconexión de todos los seres. Todo ello engarza de nuevo con la idea de empatía, de ética, como crítica contra el individualismo galopante que define al conjunto de sociedades occidentales. Ahora el primer fragmento que leo, de forma íntegra, por cierto, revela la crítica al individualismo y a la falta de interacción con la otredad. Dice así: un hombre es aplastado. En este instante, ahora, un hombre es aplastado. Hay carne reventada, hay vísceras, líquidos que rezuman del camino y del cuerpo, máquinas que combinan sus esencias sobre el asfalto, extraña conjunción de metal y tejido, lo duro con su opuesto formando ideograma. El hombre se ha quebrado por la cintura y hace como una reverencia después de la función. Nadie asistió al inicio del drama y no interesa. Lo que importa es ahora, este instante, y la pared pintada de cal que se desconcha sembrando de confetis el escenario. Es decir, que la tragedia humana se percibe como espectáculo teatral y ahí surgen elementos sombríos de existencia, tales como el sufrimiento, la muerte, el destino, el conflicto moral, etc. En este caso, la muerte y lo efímero representan el escenario poético como forma de poner en tensión los dilemas fundamentales de la vida. El espectador no rompe la cuarta pared, aparece inmóvil en el instante, en el ahora, en el aquí, pero desconectado y alejado de la realidad que hay enfrente. Esta crítica al individualismo occidental es palmaria, rotunda y nota constante en Matar a Platón, que, como hemos señalado, se sustenta en argumentarios teóricos feministas como Zambrano o Kaufmann, proveniente de estas dos autoras. Aunque huelga decir que Maillard asume el suyo propio, pues ella misma ha ejercido como docente de filosofía en la Universidad de Málaga, entre otras varias, y en concreto en el área de estética. Como decíamos, en este escenario trágico no hay redención ni posibilidad de catarsis, únicamente desarraigo, oscuridad y el egoísmo de la inacción. Se asume que el ser, en esta ontología occidental cuestionada, se atomiza y elude su compromiso social, su contacto con lo ajeno. Por último, debido a lo limitado de las comunicaciones, leo y expongo aquí un segundo fragmento, el séptimo de los 28 que conforman el libro. Dice así: está creciendo el número de los espectadores. No como una marea, no. Como crecen los sueños cuando el que sueña quiere saber qué se le oculta. Crecen desde los huecos, desde los callejones, desde las transparencias de las ventanas, desde la trama, el argumento.
Complicando la historia ocupan las rendijas, los ojos de las tejas, cruzan por las cornisas, por los desagües bajan, crecen en todas direcciones, dispersando, complican, añaden, superponen, indagan desde dentro lo que fuera no alcanzan. Y el poema sigue. Más bien el fragmento sigue. De hecho, la extensión del poema significa, de algún modo, la conglomeración simbólica de aquellos espectadores que en un espacio compartido, amplio, variado, no interceden por la necesidad ajena. Rastrollo Torres dirá, a propósito del poema extenso, como el que nos ocupa, que es algo más que un texto escrito en 100 versos o más. Es una composición con una estructura o armazón que alcanza la unidad dentro de la dispersión que representan los fragmentos que la componen. Y sigue Rastrollo Torres teorizando y dirá que hay una pretendida ilusión icárica por englobar el mundo en el poema extenso. Y así reconstruir el mito del hombre poeta demiurgo, de un universo totalizador cuya unicidad se evidencia más allá de su misma expresión. Entonces, prosigue Rastrollo Torres, esa visión englobadora, que tuvo su punto de partida en Platón y llega hasta el romanticismo, abarca siempre bajo pretendida cohesión todos los aspectos de la existencia humana en su diversidad. Así pues, el poema extenso pretende aunar espacio y tiempo. Justapone el plano objetivo con la mirada subjetiva, en fin, reconcilia la dimensión exterior con la interior y ello propicia que haya áreas límites con el mundo plástico, lo musical, lo filosófico. Sin duda, el componente filosófico, a nuestro parecer, desde el elemento paratextual, con la aludida muerte de Platón, indica esa pretensión y esa conexión con el origen para remodelar, de algún modo, el devenir conductual de Europa. Se muestra nuevamente la misma idea en este segundo fragmento que he leído, un mirar adentro y jamás afuera, un afuera donde proliferan miradas, rostros que no socorren el dolor ajeno. Creemos, como se tratará de demostrar de forma pormenorizada, con mayor exactitud en el artículo emanado de este congreso, que las conexiones entre poesía y filosofía, en Matar a Platón, posibilitan una introspección y el acto creativo se erige como rol de denuncia, asume ese papel. Una estética de la incomodidad volcada en el plano ético que nos apela, nos contiene y en última instancia hace trascender el hecho de existir. Muchas gracias por vuestra atención.